Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches, espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 13, y yo titulé este mensaje El pecado silencioso, porque Santiago va a hablar y a mencionar un pecado que todos nosotros tenemos la tendencia a repetir, es algo que quizás está dentro nuestro. Pero la Biblia nos enseña y nos deja bien en claro que está mal, que es pecado. Por eso al leer este pasaje estaría bueno y sería una bendición que cada uno de nosotros pueda hacer un análisis del corazón, de las actitudes, de los pensamientos, para poder ser evaluados por la palabra de Dios y ser aprobados. Los hermanos a los cuales le escribe Santiago están pasando por un momento muy difícil, un momento muy especial. Por eso es que Santiago en los primeros 2 capítulos nos va a enseñar acerca de la fe, acerca de lo que Dios prueba, acerca de la fe genuina. Por eso, en el primer lugar, lo hemos visto, nuestra fe va a ser probada a través de las pruebas, ¿no? Esos momentos difíciles que llegan a nuestra vida de una manera inesperada, de una forma que quizás en el tiempo menos pensado, pero nunca nos olvidemos, hermanos, que cada situación adversa, de dificultad que nos toca atravesar, el único objetivo que tiene es un objetivo espiritual y tiene como objetivo probar la fe, ni más ni menos. En segundo lugar, no solamente que la fe se prueba a través de las pruebas, sino que, como nos enseñaba Alfredo en el capítulo 1 del versículo 19 al 27, la fe va a ser probada por la palabra de Dios. Por eso el escritor nos enseña y nos motiva y nos dice: por tanto, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque la fe no solamente se prueba a través de las pruebas, sino que también es probada y por medio de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, lo vamos a ver hoy, la fe es probada y se pone a prueba por medio de las actitudes y de las acciones que el cristiano tiene. Por eso es interesante y saber, podemos hacer un resumen de estos 2 capítulos y decir que una fe genuina, una fe verdadera, es una fe que permanece en medio de las pruebas, es una fe que es obediente a la palabra de Dios y es una fe que se evidencia por medio de acciones y por medio de actitudes. Dice Santiago capítulo 2 versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo voy a leer en otra versión. Dice: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, escuchen esto, con una actitud de favoritismo. Y el pecado silencioso que vamos a ver ahora, que vamos a tratar de repasar en este tiempito, es el hecho del favoritismo. El favoritismo es esa actitud que muchas veces vos y yo tenemos a la hora quizás de entablar una relación con una persona, a la hora de elegir muchas veces a quién le predicamos el evangelio y a quién no, muchas veces a la hora de recibir cuando una persona viene por primera vez a la iglesia. Y Santiago va a dar un ejemplo que quizás era muy común en esa época. No sé si ese ejemplo quizás es tan común, o por lo menos en nuestra iglesia, pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces quizás ese ejemplo gráfico no se repite en la iglesia, en el templo, pero muchas veces sí se repite en nuestro corazón. Dice el versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar, pero dicen al pobre: quédate tú allí de pie, o sentate aquí bajo mi estrado, es decir, en un lugar donde no lo ve nadie, quizás un lugar en el fondo. Dice versículo 4: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Saben? El favoritismo va a reflejar varias acciones que hay en nuestro corazón, y vuelvo a decir, quizás
Este ejemplo gráfico no se repite en nuestra iglesia. En nuestra iglesia pocas veces ha entrado en un mismo momento alguien rico con mucha plata y nosotros le decimos vení, sentate acá, o entra un pobre y le decimos quédate allá en el rincón. Pero muchas veces, como decía antes, sí hay en nuestro corazón esa actitud de marcar diferencia. Ahí la palabra muchas veces se puede, cuando dicen miran con agrado, es la palabra que se utiliza para discriminar, es decir, nosotros a este sí, a este no, a este miramos con agrado, a este no miramos con agrado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros tenemos esa actitud de favoritismo, dice el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es que el favoritismo nos hace creer mejores que los demás. Es decir, yo me pongo en lugar de juez, yo me pongo como, yo evalúo, yo me pongo quizás en el lugar de Dios, yo me pongo en una actitud por sobre cualquier persona y determino muchas veces qué hago, qué no hago, qué le permito, qué no le permito hacer. Un ejemplo muy práctico, seguramente has escuchado muchas veces que cuando alguien pasa a contar el testimonio o alguien ha tenido la oportunidad de predicarle el evangelio, se ha escuchado esta frase y solamente es para modo de reflexión. Yo por esa persona no daba ni 2 pesos. No sé si alguna vez escuchaste, es bastante común. Entonces de repente la persona con el tiempo cree en el Señor Jesucristo y tiene cambios muy lindos en su vida cristiana y va avanzando, bueno, y va madurando, pero uno dice, no, la verdad que yo por Fabio no daba ni 2 pesos. Ahora, uno lo dice en forma de chiste, pero eso muchas veces refleja lo que hay en el corazón. Es decir, mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decir muchas veces cuánto vale una persona? Si vale 2 pesos, si vale 3, si vale 4, si vale 5. Y esa es una actitud equivocada, porque cualquier persona que llega a la iglesia, nosotros le tenemos que predicar el evangelio. Independientemente de cómo llega vestida, independientemente de su pasado, del trasfondo, incluso aún de los pecados que ha cometido. Pero la iglesia en Granadero Baigorria tiene que predicar el evangelio a todas las personas por igual. No debería haber favoritismo. Por eso esto tiene que ver con el pecado silencioso. Si vos alguna vez, hermano, a mí me ha pasado, nos ponemos en lugar de juez, ¿no? Y decimos, a este le predico, a este no, a este que vaya a otro, no. Nuestra actitud tiene que ser para todos iguales, porque nosotros no somos mejores que nadie y nosotros no nos deberíamos poner en lugar de juez. Pero dice, no solamente este pecado de favoritismo nos enseña o nos hace creer que somos mejores, sino que hay un concepto bien claro. Dice el versículo 5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Hay un concepto básico que se repite a lo largo de toda la Biblia, es que Dios no hace acepción de personas, es decir, para el Señor cualquier persona pecadora que se acerca a la cruz encuentra el perdón, encuentra la paz, encuentra el consuelo, encuentra la salvación. Entonces la pregunta que yo me hago es, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué la hacemos nosotros? Si dice la Biblia que Dios ha elegido a los pobres, a los viles, dice a la basura de este mundo para ponerla en lugares altos, en lugares de privilegio, en lugares celestiales. Entonces Santiago le trata de hacer reflexionar y le dice, Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe. ¿Por qué ustedes eligen al rico y no eligen al pobre o no lo tratan de la misma forma? Entonces, en segundo lugar, para ser bien práctico, no nos tenemos que creer mejores que los demás porque no somos. Pero en segundo lugar, el tema del favoritismo es algo que no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a cualquier pecador que se arrepiente de sus pecados y le acepte y le reconoce como Señor y Salvador de sus vidas. Pero en tercer lugar, dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, es decir, estos hermanos se congregaban en la iglesia. No solamente se creían mejores que los demás por las actitudes que tenían, no solamente esa actitud no tenía nada que ver con Dios, porque Dios de hecho ha elegido a los pobres, sino que esa actitud que ellos tenían
les hacía olvidar de su pasado. Es decir, estos hermanos que hoy estaban en lugar de juez, estos hermanos que hoy estaban discriminando, se habían olvidado de que en algún momento ellos fueron ¿qué? Pecadores perdidos. Ellos se olvidaron que en algún momento necesitaron de la gracia de Dios. Estos hermanos se olvidaron que en un momento ellos necesitaron restauración. Estos hermanos se olvidaron de su pasado, se olvidaron de su pecado, se olvidaron de su rebeldía para con Dios. Entonces, mi querido hermano, cuando vos y yo tenemos esta actitud de favoritismo, esto es pecado y está mal. No hay forma de justificarlo. ¿Por qué digo que es el pecado silencioso? Porque pocas veces se nos han acercado y nos han dicho: mira, Fabio, vos sabés que estoy luchando con qué pecado, sí, con el favoritismo. No, nadie reconoce que tiene favoritismo por este, favoritismo por aquel, pero sí este pecado muchas veces está en nuestro corazón. Y se evidencia cuando uno elige a quién predicar o a quién no predicar, se evidencia a la hora de entablar una relación y de repente yo tengo mi grupito de amigos y no quiero que nadie se acerque, que nadie se meta en el grupito. Se evidencia quizás cuando yo tengo una relación tan aglutinada quizás con otro matrimonio y no dejo que nadie se acerque y somos nosotros y nadie más. Y no, mi querido hermano, en la iglesia de Cristo no tiene que haber favoritismo. Nosotros debemos tener muy buena relación con todos los hermanos. Es verdad que a veces tenemos más confianza con uno que con otro, pero hay que tener mucho cuidado de no pasar esa línea y de practicar en nuestro corazón el favoritismo. ¿Por qué? Porque inconscientemente estamos haciendo acepción de personas cuando Dios no hace acepción de personas. Inconscientemente nos estamos poniendo en lugar de juez cuando nosotros no somos jueces de nadie. Pero en tercer lugar, nos estamos olvidando inconscientemente de cuál fue nuestro pasado. Entonces dice el versículo 9, ya para terminar: porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, algo que tenemos que comprender para hacer un repaso: nuestra fe a lo largo de la vida cristiana va a ser probada, en primer lugar, por las pruebas, por esas situaciones que llegan a nuestra vida y van a probar nuestra fe. Desde el capítulo 1, del versículo 19 al versículo 27, nuestra fe va a ser probada por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que procurar ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero a partir del versículo 2, nuestra fe va a ser probada o evidenciada por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras actitudes. ¿Y cómo se evidencia eso? Con un amor genuino hacia nuestro hermano en la fe, con un amor genuino hacia las personas, no teniendo ni practicando el favoritismo. ¿Por qué? Porque el favoritismo hace que yo me ponga en lugar de juez cuando no soy juez de nadie. El favoritismo no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no hace acepción de personas, pero el favoritismo nos hace olvidar de nuestro pasado. Y la Biblia es clara: porque si ustedes hacen acepción de personas, porque si ustedes discriminan, eso es ¿qué? Es pecado. Así que, mi querido amigo y hermano, que podamos hacer un análisis de nuestra vida y que delante de Dios seamos hallados sinceros y honestos y que nuestro corazón no tenga este pecado. Y si alguno de nosotros tiene esta inclinación, pedile perdón al Señor y pedile que nos enseñe a amar a todas las personas por igual y que podamos demostrar nuestro amor a todos los hermanos, porque es lo que debemos hacer como cristianos: evidenciar el amor que Dios ha tenido para con nosotros, evidenciar que Dios tiene para todas las personas. Entonces, que sea de bendición este pequeño devocional, y nuestra fe tiene que ser genuina, nuestra fe tiene que ser evidenciada por las actitudes y por las acciones. Entonces, la pregunta para terminar es: ¿qué tipo de actitudes o qué tipo de acciones tiene en nuestro corazón a la hora quizás de entablar una relación con un hermano o con cualquier persona que llegue a la iglesia? Que Dios examine nuestro corazón y que podamos ser hallados, aprobados delante de Él. Que Dios le bendiga y esperamos verlos pronto. Saludos, bendiciones.